Bienvenidos al podcast de Mogul Desarrollo. Hoy seguimos hablando de la educación que mal educa. Y para ello, creo que debemos compartir unos comentarios que hemos recibido en redes sociales antes de seguir desarrollando el tema, si les parece bien. Dele. Son comentarios... He evitado los comentarios que mostraban afecto o desafecto a los invitados que hemos tenido en los programas anteriores y me concentré en aquellos que hablan de la temática, de educación que mal educa. Como debe ser. Alguien nos dice, el sistema ya es obsoleto. Alguien más nos dice, la masificación, la mal llamada inclusión. ¿No les parece que tiene mucho que ver? En los años iniciales, que es la base, la parvularia es una todóloga. Alguien más nos dice, ¿de qué vale que los docentes estén preparados y enseñen a conciencia si los estudiantes no quieren estudiar? La mala educación viene de muchos años antes, en donde se ha patrocinado la vagancia, premiando la copia. No se enseñan las herramientas necesarias para la vida. Y alguien más es muy tajante, dice, sin disciplina no hay educación. Coincido. Es el mismo sistema de educación el que promueve hacia la baja calidad del rendimiento escolar, nos dice alguien más. Porque no hay rigurosidad académica. Un profe manda un deber y los papás vienen a quejarse, nos dice alguien más. El verdadero problema es que tenemos un currículum desfasado, una ley educativa excesivamente garantista, una autoridad educativa burocrática que hace la vista gorda y familias quemeimportistas. La mayoría de los comentarios tocan directa o indirectamente los porqué de la educación que maleduca. Y cuando medimos resultados, la historia todavía es muchísimo más dura, ¿no? En PISA 2017, el 71% de los estudiantes ecuatorianos no alcanzó el nivel mínimo en matemáticas y más de la mitad tampoco lo obtuvo en ciencias. Y las pruebas de ser bachiller del año pasado, las pruebas de ser bachiller que aplica INEVAL, son dramáticamente malas. Y las de este año, entiendo que alguien ha dicho que no hay presupuesto para ejecutarlas. Bueno, hablemos de la educación que mal educa. Aquí empieza el nuevo episodio de Mogul. Un espacio para revelar insights, crear diálogos y descubrir juntos soluciones para el desarrollo del país. Bienvenidos. El informe de Mogul Desarrollo plantea que en Ecuador la escuela enseña, pero muchas veces maleduca. ¿Por qué? Porque repetimos fórmulas, adormecemos la curiosidad y priorizamos la memorización sobre la comprensión. Repetir fórmulas, memorizar datos. Memorizar datos es anacrónico, cuando toda la información del mundo está a un clic o a un teléfono de distancia. Es más, ¿sabían que cada 2 días la humanidad genera 5 exabytes de datos? Es el equivalente a 20 veces todos los libros escritos en todos los idiomas. Cada 2 días se producen información, contenidos del tamaño de 20 veces todos los libros escritos en la historia de la humanidad. Es una locura. De hecho, uno de nuestros invitados es Edu Contreras, creativo. Y él tiene una tesis interesante. Él dice, no, lo que hay que incentivar es la creatividad y el espíritu emprendedor y no incentivar la lectura, a propósito del programa anterior en donde promovíamos la importancia de la lectura. ¿Qué tal si escuchamos a Edu? Vamos a imaginarnos algo y la respuesta es esta. Debería preocuparnos menos que nuestras generaciones, las nuevas generaciones lean menos, pero creen más. ¿Cómo? Porque es súper importante entender el contexto en que Latinoamérica y el Ecuador se desenvuelve a partir del emprendimiento y el ingenio de la gente. A ver, incentivar la creatividad en el currículo escolar es fundamental porque, claro, fomenta el pensamiento crítico, fomenta la creatividad, fomenta la innovación, el desarrollo personal integral. Estamos de acuerdo con eso. Pero además, integrar la creatividad permite implementar metodologías distintas, jugar en clase, gamificación, digamos, ¿no? O el uso de tecnologías emergentes. Pero creo que no debemos sacrificar
matemáticas, ni ciencias naturales, ni lengua y literatura, ni cívica y ética, por ejemplo. Por cierto, el informe del Banco Mundial de Desarrollo titulado Recuperar el siglo perdido de crecimiento hacia economías de aprendizaje en América Latina y el Caribe sostiene que la región de América Latina y el Caribe no han perdido décadas, sino todo un siglo de crecimiento debido a su incapacidad para aprender. Es fuerte, ¿no? Incapacidad para aprender. Es bastante fuerte. Y es que el problema de la educación ecuatoriana es que heredó un modelo fordiano, rígido, homogéneo, diseñado como si fuese una línea de montaje en una fábrica. Y al mismo tiempo enfrenta lo que comentabas, la marea digital, un océano de datos fragmentados, fake news y algoritmos que tribalizan absolutamente el pensamiento. Es como navegar entre fábricas educativas del pasado y pantallas que maleducan en el presente. Y para educar de verdad necesitas conectar, experimentar y adaptar. Conectar, experimentar y adaptar. Entremos en materia. Entremos en materia. Hemos establecido 4 hipótesis, las cuales debemos comprobar para ver si es cierto que la educación ecuatoriana maleduca. Hipótesis 1. Hipótesis 1. La educación maleduca porque prioriza la repetición y la memorización en lugar de la comprensión, el pensamiento crítico y la creatividad. Pongámoslo así. Memorizar que la distancia entre la Tierra y la Luna son 384.400 kilómetros es un dato. Pero creo que es más importante preguntarse por qué hicimos el esfuerzo de llegar a la Luna. ¿Por qué llegamos allí en 1969? ¿Qué cambió en el mundo después de Apolo 11? ¿Qué la diferencia entre conocer un número o comprender un hecho, creo que es la educación, es lo que diferencia la educación del pasado de la del futuro. El problema está en que estamos formando repetidores y no pensadores. Regresemos un momento al informe del Banco Mundial. Concluye que en América Latina y el Caribe puede recuperar el siglo perdido desarrollando economías de aprendizaje, es decir, generando el capital humano, las instituciones y los incentivos necesarios para aumentar la demanda de conocimiento, facilitar el flujo de nuevas ideas y fomentar el proceso de experimentación. 3 ideas clave. Aumentar la demanda de conocimiento, facilitar el flujo de nuevas ideas y fomentar el proceso de experimentación. Hablemos del proceso de experimentación solo por un instante. Imagínense a una niña de 2 años, una nena de 2 años que piensa como un científico, llamémosla María, ¿no? Ella está sentada en su silla de comer, estas sillas de comer de niños alta, con la cuchara y tiene un juguete mientras está comiendo y lo tira al piso. ¿Qué es lo que está experimentando? En esos momentos está experimentando, tira al piso el juguete una y otra vez. Lo que suena simple, lo que parece un juego, en realidad está experimentando con la gravedad, está descubriendo la gravedad. Está descubriendo el sonido que caen los objetos al caer y probablemente está pensando como hipótesis, a ver, si suelto esta otra cosa, ¿va a caer también? O estará pensando, y si suelto esto otro, ¿va a sonar igual a lo anterior? Es un proceso de experimentación y así es como vamos aprendiendo, experimentando. O imagínense a un niño de 4 años. Pedro, constructor en potencia, tiene legos y los apila en bloques para crear una torre. Y a veces hace una torre alta y no se le cae, pero otras veces se les cae. ¿Qué es lo que está aprendiendo? A través de ensayo y error. Pedro, de 4 años, está aprendiendo sobre equilibrio, está aprendiendo sobre fuerza, está aprendiendo sobre estructura, sin necesidad de clases de física. De nuevo, prueba y error, pero así como María, o Pedro, o José, o Francisco, o Antonieta, o llámenlo como sea, llegan al cole, y en el cole, con todo este aprendizaje empírico que tienen, lo van a olvidar, porque el sistema está diseñado para que empiecen a obedecer para que se aprendan las cosas de memoria. O lo ves como un niño malcriado. Y lo mandas a callar, y lo mandas a sentarse. Porque usualmente las instituciones educativas o incluso las familias no terminan de despertar la curiosidad de los chicos, salvo honrosas excepciones.
No sé si ustedes alguna vez abrieron una rana. Hicieron el ejercicio de abrir. Afortunadamente no me tocó. Era parte del descubrimiento, y cuando lo abrías y descubrías que el corazón todavía latía, era así como wow. ¿Y qué es lo que decían tus papás si lo hacías en casa? No hagas porquerías. Claro. O cuando llovía y salías a saltar en los charcos de lodo y descubrías que el agua más la tierra se convertía en lodo, y era divertidísimo. Era una manera de experimentar el mundo. Y eso, de alguna manera, las familias y los colegios estamos presentándoles a los chicos ahora experimentos predecibles en escenarios predecibles en entornos aburridos. Y regresemos a Jean Piaget. Contemporáneo tuyo. No contemporáneo, pero francés. Conterráneo. Sí. El objetivo de la educación debería ser crear personas capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Y ahora, ¿qué dice Yuval Noah Harari? Insiste en que necesitamos enseñar inteligencia emocional, balance mental y resiliencia. Este sí es más contemporáneo tuyo, Andrés. Seth Godin, El marketer. el gurú del marketing y autor, añade: la escuela debe enseñarnos a conectar ideas, no a coleccionarlas. Clave, conectar ideas. Genial. Pero en Ecuador seguimos atrapados en un currículum memorístico rígido, estandarizado, que no se actualiza al ritmo de los cambios societales, ¿no? Yo diría que necesitamos más dialéctica y menos didáctica. Es como tener un teléfono de disco en plena era del smartphone. Creo que mucha gente no 5G. entiende que el teléfono de disco, aquel que le dabas vueltas a los números para llamar. Que le das vuelta y te está conectado Con al cable, aparato, sí. en este cable que se enredaba, y una vez que se enredaba no lo podías desenredar. El aparato es como tener ese teléfono en la era de este de acá. El aparato funciona para hacer y recibir llamadas, pero tiene demasiadas otras limitaciones. Sí, naturalmente. De ahí que el pensum académico, recogiendo la metáfora, cumple con requisitos históricos tradicionales y no está vinculado a necesidades de la realidad cambiante que estamos viviendo, a la velocidad que estamos viviendo, que decías, Nuno, de creación de más información. Y su actualización no va al mismo ritmo, a la misma velocidad de los cambios del mundo. Pero ¿cómo enseñarle a un chico a establecer relaciones conceptuales en un sistema que premia la repetición, que premia la estandarización, que premia la memorización y que premia hasta la trivialidad? Creo que la educación formal, y cuando hablamos de educación formal, hablamos de educación básica, inicial, educación básica, bachillerato, y me atrevería a echar ahí también a la educación superior, ¿eh? Es un sistema arraigado, considerado como necesario por la sociedad, pero no le estamos dando la importancia que tiene, ¿no? Y por ello no tiene cuestionamientos. Parece que la gente necesita el título, pero no necesita el conocimiento, ¿no? Las mismas carreras manuales, técnicas y estudios sincrónicos ya no se valoran de la misma manera, ¿no? Está el papel, pero no está el conocimiento. Absolutamente, y por eso decimos que la primera hipótesis es clarísima. La educación ecuatoriana maleduca porque convierte a la escuela en un lugar para repetir, pero no para pensar. Fuerte. Bueno, Fuerte. Luis, Andrés, vamos a la segunda hipótesis. La hipótesis Vamos. 2 de esta serie. La educación maleduca. ¿Por qué? La comoditización, la masificación, la politización y centralización dificultan la innovación pedagógica y la adaptación individual. Y aquí hay 4 fuerzas sistémicas que explican por qué la escuela ecuatoriana se quedó atrás. Vamos una por una. Comoditización. La comoditización implica tratar la educación como un producto estandarizado, priorizando resultados medibles. La educación se trata como un producto estándar. Exámenes como ser bachiller o transformar reducen la experiencia a un puntaje. En ERCE 2019, el 82% de la secundaria no alcanzó el nivel mínimo de matemáticas. Y los estudiantes indígenas de Chimborazo tienen hasta 38 puntos menos que la media nacional, porque el currículum no corresponde a su contexto cultural. Es como medir a todos los chicos con la misma regla
pero los unos aprendieron en una escuela con internet y los otros estudiaron en una escuela sin internet. Pero les aplicas la misma regla, ¿no? La comoditización de hecho, limita la personalización, porque los sistemas educativos buscan estandarizar, priorizar indicadores cuantitativos. La presión por estos resultados estandarizados desalienta enfoques innovadores, ¿no? Como aprendizaje basado en proyectos o como educación bilingüe intercultural. De hecho, Ecuador solo cubre a menos del 7% de la población indígena, pese a que es un mandato constitucional. La comoditización reduce entonces esta flexibilización para adaptar la educación a necesidades individuales y frena cualquier propuesta innovadora. Es el mismo zapato para todos, aunque los pies son de distintas tallas. Yo me recuerdo cuando era pequeño en la escuela moderna, en Urdesa Norte, cuando Urdesa Norte todavía era lejos. Un día nos sacaron de clase y nos sentaron frente al manglar y nos dijeron dibujen lo que ven. Y es una clase que no olvido. Te sacaron del entorno y cruzamos la calle, ¿eh? Solo cruzamos la calle. Claro, pero... Y nos sentaron ahí sobre piedras y tierra y tenías el manglar y escuchabas a las aves y demás y teníamos que dibujar lo que estuviéramos viendo. Te diste el tiempo de ver lo que veías todos los días. Exactamente. Pero no observabas. Vámonos al segundo punto, masificación. Es que creo que hemos democratizado la entrada, porque los niveles de matrícula son altos, ya dijimos en programas anteriores, ¿no? Pero los niveles de calidad la hemos sacrificado. Por tener muchos más estudiantes, tenemos menos buenas calificaciones, ¿no? Muchos entran, pocos aprenden, o aprenden poco. Completamente. Vamos al segundo punto que mencionabas, masificación. La masificación se refiere al acceso masivo a la educación, lo que estabas comentando. A menudo sin recursos suficientes para mantener la calidad, que es realmente lo que nos debería importar. En Ecuador, la matrícula secundaria alcanzó el 93.4% en el 2023 y la terciaria el 59.9%. Sin embargo, el gasto educativo, que es menos del 4% del PIB, no ha crecido proporcionalmente, resultando en aulas y docentes con muy poca educación continua. Claro, la enseñanza está como homogeneizada y pasteurizada, ¿no? El típico profesor al frente y los alumnos acá sentados y nadie se mueva, ni levante la mano, ni pida permiso, ni cuestione, porque es la mejor manera de, como decía Henry Ford, te puedo dar un automóvil de cualquier color siempre que sea negro. Tal cual. Los docentes recurren a estrategias tradicionales generalmente para gestionar aulas grandes, porque son aulas grandes, y esto es aulas grandes a ratos, además unidocentes, un mismo profesor dando todo el currículum de toda la educación básica, ¿no? En lugar de experimentar con enfoques como aprendizaje invertido o aprendizaje basado en experiencias o el ponerte una tarea y pedirle a los estudiantes que vayan a estudiarle y que regresen y de manera socrática vayan llegando a donde la labor del profesor se convierte más en un guía y mucho menos en el típico profesor docto que te recita lo que está escrito en el texto, porque hay algunos que leen el PowerPoint o leen el libro y le dicen a los chicos, papel y lápiz, copien. En Ecuador solo el 20% de los profesores reporta acceso regular a la formación en pedagogías innovadoras. Solo el 20% de los profesores están accediendo a capacitaciones de métodos innovadores. Claro, si bien la masificación democratiza el acceso, compromete la calidad, compromete la capacidad de innovar o de personalizar, especialmente en contextos limitados además, ¿no? O si esto lo vemos en el campo, es aún peor. Claro, Andrés, dijiste democratizamos la entrada, pero sacrificamos la calidad. Muchos entran, pero aprenden poco. Eso es como tener un restaurante lleno donde todos comen el mismo menú y nadie se nutre. Entonces, vamos, comoditización, masificación y viene la tercera, politización. La politización implica que las políticas educativas están influenciadas por agendas políticas más que por necesidades pedagógicas. En Ecuador, los cambios frecuentes en el currículum reflejan prioridades políticas, como la educación intercultural o la revolución educativa,
Sin embargo, estas reformas a menudo carecen de continuidad o evaluación del impacto que han tenido. Por ejemplo, en el proyecto EBHA entre el 2011 y el 2013, se alfabetizó a 278.742 personas, pero no tuvo un seguimiento a largo plazo. ¿Qué pasó con esas personas? Claro, cuando hablamos de agenda política es esto, ¿no? Por ejemplo, reducir el analfabetismo. Eso es una agenda política, ¿no? Pero esa agenda política muchas veces está sobre las necesidades específicas de una población en particular. En nuestro país las políticas han mejorado el acceso, es cierto, 94% de alfabetización en el 2022. Lo veíamos en los capítulos capítulo, anteriores, sí. que estamos inclusive sobre la media de América Latina en esos porcentajes. Correcto, pero no se han cerrado brechas en comunidades indígenas donde el analfabetismo alcanza al 16.2%. ¿No? La politización también puede desviar recursos hacia programas emblemáticos en lugar de fortalecer la formación docente o fortalecer la infraestructura. Las reformas politizadas tienden a imponer modelos top-down. Quiere decir que va de lo más global a lo específico, limitando la autonomía de escuelas y docentes para experimentar. Por ejemplo, en Chile, la descentralización parcial permitió innovación local, mientras que en Ecuador el currículo nacional estricto deja poco margen para propuestas locales. La politización puede desviar el enfoque de las necesidades individuales y limitar la innovación al imponer prioridades centralizadas. Más de 15 ministros de educación en 20 años. Correcto. Bueno, esa empieza a ser una norma en todos los temas que estamos tratando en Ecuador, ¿no? 13 es. campañas en... Exactamente. A ver, es como que cada administración repinta la fachada, pero no se preocupa de arreglar las tuberías dañadas. Y entonces, claro. Y muchas veces en lo que estamos concentrados es en estos números que dicen que estamos cumpliendo el 100% de la capacidad en matrículas. Pero han de ver los resultados de las pruebas. Exactamente. Estamos viendo el número equivocado. Correcto. Hablamos de politización, la escuela se vuelve un escenario de campaña, un tablero donde cada político escribe su eslogan. Y aquí los dejo pensando, ¿dónde nos sientan, dónde nos piden que nos sentemos para votar? En el pupitre, dentro de un aula, cumpliendo ese propósito. Interesante. Buena esa. ¡Qué Boom. fuerte! Fuertísimo. Frente a un biombo de cartón. No lo con había una visto, pluma pero Bic. fuerte. Ahí. Tal Ahí cual. mismo, donde se educa Y bueno, vamos. o mal educa. Comoditización, masificación, politización y vamos a la centralización. La centralización implica que las decisiones educativas se toman a nivel nacional con poca autonomía local. En Ecuador, el Ministerio de Educación controla el currículo, la formación docente y la evaluación. Aunque esto asegura consistencia, limita la capacidad de las escuelas para adaptarse a contextos locales, lo que hemos visto de urbanos versus rurales. Un ejemplo, ¿no? El currículum nacional no siempre incorpora lenguas indígenas, como el quichua, y afectando a la gente de Imbabura, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? En contraste, vamos a Canadá, para ver qué pasa en otros países. En Canadá permiten currículos provinciales que reflejan las necesidades locales, mejorando la relevancia del contenido cognitivo para el alumno. Un sistema centralizado reduce la capacidad de las escuelas para experimentar. En Ecuador, solo el 10% de las escuelas públicas reportan libertad para implementar proyectos pedagógicos propios, frente al 60% en países descentralizados como Suecia o Canadá, donde la descentralización permite currículos locales que responden a la realidad de cada comunidad. La centralización limita la flexibilidad para innovar y atender necesidades individuales, especialmente en un país tan diverso como Ecuador. El currículo nacional controla todo: contenidos, evaluación, formación docente. Eso asegura un piso mínimo, pero asfixia completamente la innovación. Claro, para fines prácticos estamos hablando de que un estudiante quichua en Imbabura recibe los mismos contenidos que un estudiante montubio o que un estudiante en Guayaquil. Pero sus realidades son totalmente distintas. Completamente. Es como entregar un uniforme de talla única. A nadie le queda bien.
nuevamente, recapitulemos las hipótesis. Bueno, tal vez sí le quede bien al político. Tal vez. Empezamos a ponernos Ácidos. incómodos. Hipótesis número 1. La educación maleduca porque obliga a repetir en lugar de comprender. Hipótesis 2. La educación maleduca porque es un sistema estandarizado, masificado, politizado y centralizado que asfixia la innovación. Y ahí hago un paréntesis, porque no solamente está sucediendo en Ecuador, ya a nivel mundial, por ejemplo, y lo comentábamos fuera de cámara, el SIT en Estados Unidos. Y fuera de micrófonos también, para quienes nos escuchan para en que nos Spotify, escuchan en Spotify o Apple Podcast o las plataformas de podcast favoritas. El SIT, que es el método de estandarización que utiliza Estados Unidos para ingresar a las universidades, también está empezándose a ver como algo inadecuado, porque no aplica las habilidades blandas que debe tener un profesional que realmente quiera trascender. Bueno, vamos a la hipótesis 3 entonces. Vamos. La hipótesis 3 sostiene que el modelo educativo ecuatoriano maleduca porque es un modelo fordiano, rígido, homogéneo, que no promueve la discusión, que no promueve la construcción activa del conocimiento. Se los pongo así. ¿Cuándo fue la última vez que pintaron una vaca morada en un pasto azul? El jardín de infante. quizás. Exactamente, probablemente de niños. ¿Por qué? Porque alguien les dijo que la vaca era café y que el pasto era verde y que el cielo era azul. Estabas obligado a construir tu dibujo en base a ese color correcto, a obedecer el color correcto y no al color que tú imaginabas las cosas, ¿no? Y bueno, este modelo fordiano que hablas viene del prusiano siglo XVIII, más de 200 años, el cual inspiró a Henry Ford para hacer la línea de montaje, el montaje en línea que dio el gran desarrollo. La industrialización, claro. Exactamente. El modelo fordiano de educación es un término metafórico que compara el sistema educativo tradicional con la línea de montaje de producción de Ford, que popularizó en sus fábricas de automóviles a comienzos del siglo XX. Este modelo... Pink Floyd The Wall, ¿se acuerdan la película? Sí. Eso. Este modelo se basa en una autoridad vertical, ¿no? Pensemos en el profesor sentado al frente, figura central y controlando... Incuestionable y controlando todo el conocimiento. Priorizando la memorización de datos, la repetición de tareas, que valora la obediencia, la disciplina y la conformidad por encima del pensamiento crítico o la creatividad, y que trata a todos los estudiantes de la misma manera, independientemente de sus intereses o de sus talentos individuales. Sí, vamos a esa época. Cuando a ti te tocaba poner el perno en la puerta derecha, solo debías poner el perno en la puerta derecha. Pero es que hoy ya no... Y decidir que el perno iba arriba y no abajo hubiese sido un error. Interrumpías toda la cadena, ¿no? Pero hoy estamos hablando de un mundo totalmente diferente. Y piensa, un modelo prusiano de hace 200 años, Henry Ford, siglo XX, montaje en serie. La educación está pensada para que trabajes en una fábrica, donde tienes que poner el perno en la puerta derecha y repetirlo hasta que te mueras. Infinitum. Y donde sigues repitiendo la misma tarea y las instrucciones. Exactamente. Está pensado para que, pero hoy la fábrica de automóviles la manejan robots y la gente trabaja en oficinas o está en el campo o está en su negocio, emprendimiento físico digital. Pero bueno, en Ecuador, lo que tú decías, Luis, el Ecuador replicamos el modelo. Clases de 5 o 6 horas al día, menos que países exigentes como Corea o Finlandia. Profesores como figura única de autoridad. Evaluaciones centradas en opciones múltiples. El aula ecuatoriana se parece a una fábrica. Pupitres en fila, campana que suena como una sirena de cambio de turno, materias en bloques como piezas en serie. Y la creatividad y el pensamiento crítico. Mientras el mundo va hacia allá y la gente a destajo y a pesar de todo se vuelve emprendedora, nosotros todavía estamos soñando con un pensum básico y ya caduco. Entonces,
Si nosotros queremos desafiar a las generaciones actuales y futuras a que se interesen en el estudio, arranquemos por un performance contundente. Menos horas de estudio. Arranquemos desde las 8 de la mañana. Desde pequeños odiábamos levantarnos a las 5 de la mañana para cambiar el mundo. Entonces de 8 a 12 a 1, concentrada solo en aquellas materias que realmente conecten con el espíritu emprendedor y creativo del ecuatoriano. Por eso lo que necesitamos es desarrollar la habilidad de procesar información, ¿no? De discernir lo importante de lo vital y sobre todo tenemos que, como decía Nuno en algún momento, aprender a combinar pedazos de data en panoramas más amplios. O sea, más escuelas Waldorf, más método Montessori y método fordiano. Solo piensa en esto. Hace unos años en la Ciudad de México, México DF, le preguntaron a niños de dónde viene la leche y respondieron, pero por supuesto que viene del cartón. La respuesta era obvia si consideramos que nunca habían visto una vaca y menos el ordeño. El problema principal de la educación radica en ese enfoque pedagógico y utilitario, cómodo y poco experimental. Y hace poco se hizo algo parecido, ¿no? Sí, en Europa, y que les preguntaron de dónde viene la leche chocolatada, ¿no? Entonces viene de las vacas cafés. Piaget, Jean Piaget, el creador de la teoría del ¿Qué pasó? Contemporáneo, ¿no? Jean Piaget, él desarrolló la teoría del constructivismo, ¿no? Alguien que trabajó mucho en el mundo de la pedagogía. Sostenía que los niños no son recipientes vacíos, ¿no? Sino que construyen activamente su propio conocimiento a través de la interacción con el entorno, abriendo la rana, saltando en el charco de lodo, sembrando el frijol en el pedazo de algodón que pones en el vaso plástico al lado de la ventana de tu dormitorio. No sé si hicieron alguna vez el experimento y veían cómo iba germinando, ¿no? Para Piaget, los niños aprenden con la experimentación física y experimentación intelectual. Cuando un niño... Yo no sé si ustedes desde pequeño tuvieron la oportunidad de cabalgar un caballo de madera. En Guayaquil se vendían palos de escoba con cabezas como de fieltro o de tela con la forma de un caballo. Y cuando tú cabalgabas sobre ese caballo, tú montabas toda una historia y eras un cowboy, te ponías el sombrero y estabas montado sobre un caballo, no estabas montado sobre una escoba disfrazada de caballo. Es experimentación. Roleplay, storytelling. Tal cual. Pero esa idea se opone totalmente a la idea de la memorización. Esa experimentación es el polo opuesto, es la antípoda de la memorización, porque el aprendizaje significativo ocurre cuando cada uno de los chicos, e incluso nosotros los adultos, somos protagonistas de este proceso de conocimiento. A ver, Yuval Noah Harari, nuevamente, en 21 lecciones para el siglo XXI, su penúltimo libro, se me parece, sostiene que necesitamos 4 habilidades para enfrentar el futuro. Las llama las 4 Cs. Creatividad, comunicación, colaboración y pensamiento crítico. Y cuando alguien te dice que la Tierra es plana, ¿qué haces? ¿Crees o piensas? Sócrates usaría la mayéutica. Platón utilizaría la dialéctica. Sir Francis Bacon, el pensamiento crítico. Buscar, dudar, meditar, ordenar y odiar la impostura. En cambio, hoy corremos a Google, ChatGPT o redes sociales y eso es un problema. Y aquí les doy un dato que me dieron hace poco en un tema analítico. La gente cada vez utiliza más ChatGPT para hacerle preguntas como buscador de Google. Están migrando de Google a ChatGPT cuando hay un sesgo muy grande de dónde adquiere la información. Correcto. Ciertamente. Ese es un tema que debiéramos tratar en un programa futuro, cómo la inteligencia artificial se está metiendo incluso a dar consejos ya de hecho hay reportados en Estados Unidos 2 chicos que fallecieron luego de tener conversaciones, pero esa es otra historia para otro momento. En otro momento. Tú citaste a Francis Bacon. Sir Francis Bacon, en 1605 dijo, el pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la ficción para meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner todo en orden y el odio por todo tipo de impostura. El problema es que no tenemos ni el tiempo ni el interés
ni la objetividad racional para evaluar a conciencia la avalancha de historias diarias a las que estamos expuestos. El problema es que es más fácil creer que pensar, hasta que nos llama la atención un nuevo escándalo. Y ahí entra la hipótesis 4, ¿no? Sí, antes de darle, esa es la diferencia entre un proceso inductivo y un proceso deductivo. Un proceso inductivo, tú llegas a una conclusión partiendo de la data. Un proceso deductivo, tú llegas a una conclusión partiendo de tus creencias. Y hoy vemos que la sociedad está trabajando más sobre procesos deductivos, que tienen un riesgo enorme, porque las creencias son absolutamente individuales y subjetivas. Tema que abordamos en la serie acerca de la polarización en la política, en el cual recomiendo escuchar en nuestro podcast, en Spotify, en Apple Podcast o en este canal Chroma Click en YouTube, donde abordamos que la gente necesita una historia y tienden a creer en fake news o no a dudar de lo que están leyendo, a creer en teorías de conspiración y sistemas cada vez más complejos simplemente para no cuestionar. Ni muchas veces por sesgo de confirmación. Y la primera fake news, la que te construyes en tu cabeza para evitar la disonancia cognitiva cuando ves algo que no entiendes o que se contrapone a lo que tú crees. Pero esa es otra historia para otro programa. Vamos a la hipótesis 4, si les parece. Dale. Hipótesis 4. ¿Por qué decimos que la educación maleduca? Porque la masificación digital y la culturización de las redes sociales refuerzan, 1, la desinformación, 2, tribalizan el pensamiento y 3, generan lo que hemos llamado, como algunos teóricos, estupidización cognitiva. Ecuador, 80 y tanto por ciento, que 83.7% de los ecuatorianos usan redes sociales, pero solo leen 1.7 libros por persona por año. Según PISA, el 49% de los estudiantes alcanzó solo el nivel mínimo en comprensión lectora y la otra mitad quedó por debajo. Y evidentemente la sobreexposición digital no ayuda en nada. Absolutamente. Nicholas Carr, en The Shallows, advierte que Internet está reconfigurando nuestro cerebro, reduciendo la capacidad de leer en profundidad y de pensar en manera reflexiva. Imaginémonos que a veces ni siquiera se interpreta bien un tweet de 280 caracteres. O sea, ni siquiera podemos... ¿No entiendes qué carajo dice? Es terrible. Perdón por el francés. La UNESCO en el 2023 alertó contra la tecnolatría. Usar tecnología sin propósito debilita la memoria, la atención y las habilidades socioemocionales. Es tan grave como que fake news. Las fake news se difunden 6 veces más rápido que información veraz. Y los más vulnerables, los adolescentes. Se mueven en un ecosistema donde la viralidad importa más que la verdad. Aquí les tengo una historia. Hace años hubo una campaña en redes sociales en la cual se utilizaron fotomontajes en vallas para hacer una campaña falsa. Y ese día un empresario que estaba en el piso 20 de un edificio me dijo, oye, qué increíble esta vaina, ¿cómo hicieron para conseguir tantas vallas? Y su oficina daba hacia una de las vallas falsas. Y ni siquiera se regresó a ver, creía lo que está en su Twitter. dispositivo. Sí, ni siquiera regresó a ver dónde está le bastaba con esto. Entonces, eso pasa a todo nivel. Más aún con los jóvenes más vulnerables. Pero bueno, imaginen vivir en este carnaval de luces, fosforescentes, que nunca se apaga, que es Internet. Y luego llegar a la escuela, que sigue siendo gris, aburrida, memorística y sin competencia. La fatiga de redes sociales aumenta la probabilidad de creer en la desinformación. Entre el 2019 y el 2023 hubo 414% de aumento en estudios académicos sobre este fenómeno, especialmente tras la pandemia. La tribalización es real. Los algoritmos crean burbujas que refuerzan los sesgos y convierten la verdad en un accesorio secundario. Ya lo dijiste. Nicholas Carr, en su libro The Shallows, del 2010 es el libro, él dice que el uso intensivo de Internet reconfigura nuestro cerebro, haciendo que perdamos capacidad para leer en profundidad, que perdamos capacidad de pensar de manera reflexiva, de manera lineal. Y las redes sociales y los medios de comunicación no promueven el pensamiento crítico, sino el movimiento de tribus.
a través de la masificación de la información, la cultura e idolatría de redes, desprecio de lo tradicional y estupidización cognitiva. Por cierto, el informe de la UNESCO, Tecnología en la Educación, una herramienta, no una solución, del 2023, advierte contra la tecnolatría, lo que mencionamos hace un momento, fe ciega en la tecnología. Recomienda su uso moderado, pedagógicamente justificado, y que no sustituye el rol del docente, y resalta que el exceso de la tecnología puede debilitar las habilidades socioemocionales, la memoria y la atención. Inclusive tú nos enviaste un artículo que hablaba sobre los dispositivos en los niños antes de los 13 años. Bueno, algunos países están ya prohibiendo el uso de dispositivos a menores de edad. Otro tema para hablar en un próximo podcast. Y estudios demuestran que la exposición a desinformación en redes sociales puede aumentar la polarización y reducir la confianza en instituciones tradicionales, como escuelas o medios establecidos. Sin embargo, no toda masificación digital es negativa y muchas plataformas fomentan el aprendizaje colaborativo y la alfabetización digital cuando se usan intencionalmente. Ahí el problema es que estas redes sociales pueden maleducar cuando mueven los valores tradicionales, ¿no?, hacia un ecosistema donde la reina es la desinformación, lo que impacta negativamente en una formación ética y en una formación cognitiva de los chicos, ¿no? Evidencia del 2025 confirman impactos negativos en adolescentes como mayor vulnerabilidad ante una crisis. Pero no es inevitable. Es posible convertir a las redes en aliados que potencien el aprendizaje y que potencien los valores positivos, si se integran con procesos pedagógicos críticos. La educación debe evolucionar, estamos convencidos de ello. Debe incorporarse la alfabetización digital en los currículos, ¿no? Promover el uso ético de las redes, equilibrar lo digital con lo tradicional. Hay una tendencia ahorita en Europa, que es que los chicos de la nueva generación, que ya ni siquiera es la alfa, la otra, están volviendo a lo básico. ¿Y qué significa volver a lo básico? A leer en papel, a escuchar música en acetato, a reunirse cara a cara y conversar, ¿no? Pero en Ecuador el acceso digital está creciendo aceleradamente, pero la calidad educativa está rezagada, ¿no? Esto es crucial para evitar que esta maleducación se profundice y se propague. A ver, cuando un estudiante le cree más a TikTok que a su profesor, estamos en graves problemas, ¿no? Hay un problema de autoridad moral gravísimo. Y la salida no es prohibir, sino enseñar a navegar. Educación mediática, debates cívicos offline, en vivo, fact-checking en el aula, campañas contra el cyberbullying. Hacer que los estudiantes pasen de ser consumidores de información a editores responsables. Por eso la cuarta hipótesis nuevamente es concluyente. La marea digital sin brújula crítica maleduca al desplazar la verdad por la viralidad. Recapitulemos las cuatro hipótesis. Hipótesis 1, la educación maleduca porque obliga a repetir en lugar de comprender. Hipótesis 2, la educación maleduca porque es un sistema estandarizado, masificado, politizado y centralizado que asfixia la innovación. Hipótesis 3, la educación maleduca porque es un aula fábrica que no sirve para un mundo líquido como el que tenemos. Hipótesis 4. Zygmunt Bauman. La educación maleduca porque permite que la marea digital confunda más de lo que enseña. La educación debe convertirse en faro, enseñar a preguntar, leer, verificar y discernir. En el próximo capítulo vamos a hacer un diagnóstico aún más duro, si cabe. Tenemos un FODA del sistema basado en la metodología que tenemos acá en Mogul. Vamos a hacer un benchmark internacional y vamos a hacer recomendaciones concretas para la educación en Ecuador. Bueno, síganos en nuestras redes sociales, @MogulDesarrollo. Pueden escuchar este y los demás podcasts en Spotify, en Apple Podcast y su plataforma de preferencia, y visitar nuestro sitio web moguldesarrollo.com para que compartan este y otros contenidos. Llegamos al final de este episodio de Mogul.
Esperamos que el análisis de hoy te haya ofrecido nuevas perspectivas y herramientas para navegar en un mundo cada vez más complejo. Recuerda que, ante la avalancha de información, la clave está en buscar insights, crear diálogos y revelar soluciones. Gracias por habernos acompañado. Si te gustó, comparte. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Gracias.